Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente Mario López transmitiendo desde la cabina de México TV en el Hotel Posada Viena, en este programa que es Personalidades a Contraluz. El día de hoy nos acompaña un amigo a quien admiro en lo personal por sus logros profesionales. Es el licenciado Arturo Mendicuti Narro, expresidente de Canaco y consejero para el Consejo Mundial de Cámaras de Comercio. Arturo, gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en dónde nació Arturo Mendicuti? Yo soy hijo de esta Ciudad de México, ¿sí? Nací en la Ciudad de México y aquí siempre he vivido, me he desarrollado en la misma, y pues es una ciudad a la que uno puede adorar y a la que uno puede temer. ¿Por qué este concepto que uno puede...? No, pues es una gran ciudad, esta es una gran metrópoli. Yo creo que los mexicanos en general debemos de reconocer que tenemos como capital de todos de todo este gran pueblo a una extraordinaria ciudad, ¿sí? Una metrópoli que puede rivalizar, no sé, con 3 o 4 grandes ciudades en el mundo, ¿sí? Y que, bueno, impresiona por su tamaño, por su complejidad, por su densidad y al mismo tiempo por su enorme hospitalidad, ¿no? Es impresionante cómo, a pesar del enorme tamaño de ser una macrópolis, como lo pueden ser, insisto, 3 o 4 grandes núcleos de población en el mundo, al mismo tiempo no ha perdido su carácter amistoso, su carácter hospitalario, en donde pues los chilangos nos sentimos muy a gusto de vivir en esta ciudad. Sí. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Bueno, todo. Pues la verdad es que tuve una infancia, afortunadamente una infancia feliz. Yo, de lo que recuerdo con mucha emoción, es la posibilidad que teníamos los niños de aquel entonces de divertirnos pues con gran libertad en las calles. Crecíamos en las calles, por supuesto bajo el cuidado atento de nuestros padres, pero pues nuestra mamá sabía que estábamos en la acera, en la calle, jugando con nuestros vecinos, y no había un temor como el que hay desafortunadamente el día de hoy. Claro. ¿Y quién es el personaje que más admiras? Pues la verdad es que admiro muchísimas personas. Bueno, si ya entramos en el mundo de los personajes, ahora hasta podremos entrar hasta el mundo de la imaginación. Sí, ¿verdad? Claro. El que tú digas. Y entran todos. No, pues yo tengo muchos. Yo creo que en cada etapa de mi vida fui teniendo diversos personajes, ¿sí? a los que uno va tomando como modelo, no necesariamente para emular, pero sí para recrearse y para aprender mucho de ellos. Desde luego, bueno, si hablamos de personajes de la historia mexicana, pues ha sido tan rica la historia nacional, que prácticamente se podría aprender de todos, desde los grandes emperadores náhuatl, ¿sí? Pues todos los defensores de nuestro país. El padre Hidalgo, por ejemplo, siempre me ha parecido una figura extraordinaria, un hombre superdotado, ¿sí? Que lo sacrificó todo verdaderamente en beneficio de quienes lo rodeaban, ¿no? Eso necesita una gran entrega, ¿no? Un personaje extraordinario de nuestra historia, único, irrepetible, seguramente es Benito Juárez, ¿no? Alguien que yo creo que debe haber muy pocos mexicanos que no se sientan orgullosos de Benito Juárez, ¿no? Y que no hayan aprendido algo de su entereza, de su fortaleza, ¿no? Pero hay muchos otros. Yo admiro mucho al general Álvaro Obregón. Siempre me pareció un personaje muy interesante, un político pragmático y un militar muy exitoso, ¿no? ¿Qué podemos decir de Morelos? La verdad es que nuestra historia está plagada, ¿no?, de grandes personajes. De héroes y personajes. ¿Cómo es que decides estudiar Derecho? ¿Tú eres abogado? Sí, la verdad es que siempre quise ser abogado. O sea, desde que yo recuerdo, nunca tuve una segunda opción u otra.
Desde luego, como todos los niños, siempre quise ser bombero. Eso, creo que todos. No hay niño que no haya visto un carro de bomberos que no haya querido ser bombero. Pero siempre mi aspiración fue ser abogado. Tal vez en primera siempre tuve ese deseo de coadyuvar y de ayudar a conocer la verdad de las cosas, ¿sí? A enderezar entuertos un poco, ¿sí? Yo creo que en nuestro país nos hace falta seguramente mucho más trabajo para conocer bien los talentos y las vocaciones de los estudiantes, pero yo creo que uno de los análisis que habría que hacer para los futuros abogados, yo recuerdo que había quien decía que si encontraban algún jovencito que alegara mucho, que discutiera mucho y que protestara mucho, ese debía ser abogado, ¿sí? Y yo el día de hoy tengo una perspectiva totalmente diferente, ¿sí? Debiera de ser abogado aquel que es capaz de defender sus ideas, sus criterios y sus posturas a través de los canales que están establecidos para ello. No necesariamente el que más grita y el que más alega, desde luego será un buen defensor. Claro. Y eso lo vemos en las marchas diarias que vive nuestra ciudad, en donde de gritos estamos llenos y desafortunadamente poca solución. ¿Y en qué momento decides estudiar esta parte de Derecho en la UNAM? Bueno, yo siempre estudié toda mi vida en escuelas públicas. Desde el kinder, estudié en el kinder Enrique Repsamen, en las calles de Jalapa, en la colonia Roma. Estudié en la primaria Benito Juárez, pues en la secundaria José María Morelos y Pavón. La preparatoria estuve en la preparatoria número 1, en Ildefonso. Y desde luego, pues el camino directo era ir a la ciudad universitaria a estudiar Derecho, y la verdad no me arrepiento. Tuve maestros estelares. Tengo el orgullo de, pues a lo mejor no me he ganado aún todavía el título de ser un digno discípulo del maestro Ignacio Burgoa, pero que asistí a sus clases y que me consideré un afortunado estudiante, escucha de sus, no solamente de sus clases, sino de las numerosas anécdotas, sino que además tuve el gusto de considerarme su amigo, ¿sí? Tuve maestros extraordinarios, el maestro Trueba Urbina, en materia laboral, es el autor prácticamente de todos los libros. En materia administrativa tuve al maestro Góngora Pimentel, que después fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Verdaderamente tuve maestros de primer nivel, no solamente nacional, sino internacional. Me siento muy, muy satisfecho, muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad Nacional. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están estudiando Derecho, o qué recomendación? Yo les pediría que leyeran una comparecencia que hizo el presidente Emilio Portes Gil ante el Congreso de la Unión, cuando se estaban elaborando los primeros pasos para el establecimiento del Instituto Politécnico Nacional. En su discurso él mencionaba que desafortunadamente en nuestro país ya teníamos una sobresaturación de abogados. Eso lo dijo en 1928. Yo creo que era cierto, lo he constatado, sé que así es, y yo creo que quien estudia Derecho verdaderamente debiera de tener mucha claridad y tener mucho convencimiento de que eso es lo que quiere desarrollarse. Desafortunadamente muchas veces se adoptan estas ideas pensando en que a lo mejor si no les gustan otras materias u otras áreas del desarrollo humano, prefieren estudiar Derecho. Yo recuerdo a un brillante escritor mexicano, a don José María Fernández Unzaín, quien decía o platicaba, no sé si como broma o como anécdota, que sus papás le decían: mira hijo, tú no sabes pintar,
no sabes esculpir, no sabes bailar, bueno, como no sirves para nada, entonces mejor hazte abogado. Yo creo que esa no es el mejor camino para seleccionar carrera, y la verdad es que es difícil abrirse campo en el mundo de la abogacía. Sin embargo, bueno, pues la abogacía nos entrega una herramienta extraordinaria en nuestras manos que nos permite evaluar al mundo, nos permite conocerlo, nos permite investigarlo y nos permite proponer mejores formas de hacer las cosas. Creo que es una gran carrera, pero sí creo que amerita una decisión verdaderamente muy seria. ¿En qué momento decides participar en el sector empresarial? Me imagino que en paralelo con la parte de la abogacía. Así es. Bueno, yo desde luego empecé mi labor profesional dentro de los despachos jurídicos, conociendo el desarrollo de mi profesión, y de manera más importante asociándome con grupos de compañeros en los que generamos un espacio en el que dotamos de asesoría en materia integral, en general, a las empresas para su mejor desarrollo. El día de hoy es muy difícil que alguien verdaderamente pueda pensar que con una sola perspectiva de análisis a la que se someta a una negociación, una empresa, esta pueda resolver toda su problemática. La verdad es que el día de hoy necesitamos una visión integral de todos los diversos aspectos. Entonces, por supuesto, del desarrollo económico de las empresas, el aspecto financiero, el aspecto mercadológico, de administración, de seguridad, en fin, son muchos los aspectos, y en ello he puesto, creo que de manera singular, el aspecto de la protección. Desde luego que cada empresa tiene su misión, pero para que pueda desarrollar su misión tiene que sentirse pleno y resueltas la base de la prestación de sus servicios. Es decir, una empresa cuyo objetivo es vender o producir muebles y venderlos, debe de tener resuelto desde luego su problema financiero, debe de tener resuelto la seguridad de las inversiones que posee o que tiene, debe de tener resuelto toda la plataforma que le permita dedicarse a lo que es su objetivo final, ¿sí? Desafortunadamente, las circunstancias de crisis que hemos vivido en los últimos años, en muy diversos aspectos, en aspectos desde luego económico, pero en muchos otros, han obligado a que los empresarios se distraigan del fin primordial de sus negocios y tengan que atender muchos otros aspectos. Creo que es en donde el mundo de la prestación de los servicios profesionales y de la asesoría profesional bien otorgada le pueden ayudar al crecimiento de las empresas. A partir de ahí, pues van surgiendo nuevas necesidades y se van abriendo nuevas posibilidades ante la vida. En ese sentido, he tenido la suerte de ser invitado por diferentes amistades, por diferentes personas, a involucrarme en el desarrollo de prestación de otros servicios o participación en otro tipo de negocios, en donde he tenido la fortuna de incursionar y de que poderme desarrollar en ello. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de tus inicios en el desarrollo de la abogacía? Pues son muchas, la verdad son muchas. Yo creo que una de las partes más importantes está que en las escuelas pues nos enseñan muchas cosas y muchos aspectos, menos a ganarnos la vida, ¿sí? O a administrar un negocio propio. Recuerdo como primer actividad profesional independiente, nos asociamos varios nuevos jóvenes abogados en aquel entonces y pusimos un despacho muy bien elegante, bonito, agradable, pero desafortunadamente nadie nos dijo cómo debíamos de acercar a la clientela, ¿sí?
y entonces, bueno, fue un despacho en el que nos podíamos reunir nosotros diariamente a estudiar, pero no a prestar servicio, porque no había quien prestar los servicios. ¿Cuál consideras que es la mayor satisfacción que te ha dejado el derecho? Yo creo que esa todavía no llega. Sí, estoy en espera de ella. Me deja muchas y me deja diarias. La primera es tener una óptica. Realmente la primera y la mayor es tener una óptica. Lo que en el mundillo jurídico le llamamos el criterio jurídico. ¿Sí? Tengo una óptica a través de la cual veo los fenómenos sociales, veo lo que acontece en mi entorno y me permite además tener una postura frente a los diversos eventos por los que atraviesa nuestra sociedad de manera permanente. Y yo creo que es un privilegio el tener esa oportunidad de poder ver el mundo a través de esta ventanita que me permite tener certidumbre o mayor certidumbre sobre lo que percibo y sobre lo que veo. ¿Y cuál considera que la mayor enseñanza? ¿Es tu mayor enseñanza, la mayor satisfacción? Bueno, la verdad es que, mira, cuando uno hace un trabajo y uno lo hace bien, siempre proporciona satisfacciones constantes. Proporciona también, genera muchas frustraciones. No siempre logra, o casi nunca logra uno aquello que se propone. ¿Sí? En muchas oportunidades uno quisiera saber más, tener mayor control y mayor poder para poder ayudar a quien requiere nuestros servicios o a quien nos pide ayuda o consejo, poderlo ayudar y a resolver sus problemas. Pero la mayor satisfacción la obtiene uno precisamente cuando logra que personas que necesitaban el apoyo y la ayuda verdaderamente se sientan satisfechas por el apoyo que les has podido dar. ¿Cómo fue tu ingreso? Como ahorita nos platicaste ya la parte de este inicio, en la parte de la abogacía y después se fueron abriendo otros caminos. ¿En qué momento es que ingresas a la Canaco? Bueno, yo uno de los aspectos en los que me he desarrollado han sido en la integración de consorcios y de empresas fundamentalmente dedicadas al rubro de la protección civil y de la seguridad. ¿Sí? De esta manera yo puedo decir, tuve la fortuna de ser la primera persona en el país que yo sepa, en 1992, de haber recibido la autorización como la acreditación como asesor en materia de protección civil. ¿Sí? En otro ramo integramos grupos empresariales que prestan diversos aspectos en el tema de la seguridad, que va desde algo tan elemental como es tener una plena certidumbre y seguridad en cuanto a la contratación del personal que utilizamos para el desarrollo de los negocios, a tener medidas físicas que protejan la integridad de nuestros hogares, de nuestras familias, del desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Sí. A través de ello, bueno, pues desde luego se han integrado diversas empresas mismas que pues a mí me ocurrió como a la mayor parte de los empresarios mexicanos. Yo pagaba la cuota de la Cámara de Comercio porque era obligatoria. Y yo fui socio de la Cámara de Comercio desde el año de 1978, ¿sí? Siendo muy joven. Sí. Y a lo largo de muchísimos años pagué la cuota y eventualmente fui invitado efectivamente a un evento en la Cámara de Comercio. Me gustó mucho el evento y me quedé. Me quedé durante 18 años colaborando y participando en las diversas actividades y sobre todo teniendo el gusto de representar a mis compañeros en la Cámara de Comercio. Tú eres especialista en materia de seguridad.
¿Consideras que la Ciudad de México es hoy en día más segura que hace 10 años para sus habitantes? Mira, el tema de la seguridad verdaderamente es tan complejo. Yo puedo hablar de la estadística. Yo tuve la oportunidad de manejar la estadística en materia de seguridad. Se realiza un estudio trimestral en la Cámara de Comercio sobre seguridad en los negocios. Y prácticamente durante 15 años desarrollé esta actividad. O sea, si lo analizamos desde el punto de vista numérico, frío de los números y de la estadística, sí te puedo decir desde luego que sí hemos mejorado. Por dos razones. En primera, hemos crecido como sociedad, como ciudad, se ha vuelto más compleja, somos mucho más habitantes el día de hoy. Circulan prácticamente el doble de vehículos el día de hoy que hace 10 años. Sin embargo, los números se han mantenido e incluso en algunos rubros han llegado hasta disminuirse, como es, por ejemplo, el robo de automóviles. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la seguridad de un conglomerado, tenemos que pensar no solamente en la frialdad de los números, tenemos que pensar en la percepción de los habitantes. ¿Sí? ¿Cómo sentimos los habitantes que es nuestro desarrollo, nuestro deambular por la ciudad? Yo puedo decir que el día de hoy nos sentimos más seguros en términos generales, en razón de que en otras partes del país vemos que no se sienten igualmente seguros. ¿Sí? Hemos mejorado, sí, tenemos mucho mejores números, mucho mejores datos, pero sobre todo tenemos una mejor actitud frente a nuestra propia seguridad. Hace años siempre se pensaba que mi seguridad era responsabilidad de otro. Y el día de hoy todos somos conscientes de que nuestra seguridad es responsabilidad primero que nada de uno mismo. Y en segundo lugar, de otros entes, entidades o de funcionarios que tienen la obligación de coadyuvar en la protección de nuestros intereses. Pero el primer obligado soy yo. Claro. ¿Consideras que los organismos ciudadanos que a últimas fechas se han creado han ayudado a que exista o que se refuerce la cultura de la seguridad en la ciudadanía? Sí, sin duda alguna, sí lo creo. Aquí lo que me resulta un poco necesario es establecer a qué nos referimos con esto en las últimas fechas. Si hablamos en términos del universo y de la humanidad, sí, en últimas fechas sí hemos hecho bien la tarea. Yo te puedo decir que soy miembro fundador de México Unido contra la Delincuencia. ¿Sí? Fui vicepresidente de México Unido contra la Delincuencia. Soy el decano del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal. El más antiguo miembro, no el más viejo afortunadamente, pero sí el más antiguo. Este consejo fue convocado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, cuando recién ingresó a la jefatura de gobierno. ¿Sí? Ha ido madurando, hemos ido madurando. Mira Mario, a mí me tocó en la Cámara de Comercio también dirigir los trabajos de la Comisión de Seguridad misma, que este año está cumpliendo 49 años. O sea, eso quiere decir que hace 49 años los comerciantes de esta ciudad ya tenían problemas y se vieron obligados a desarrollar una actividad para resolver los problemas. Yo creo que en la medida en que los ciudadanos, los particulares, nos involucremos en los problemas y en la solución de los problemas, en esa misma medida es como se van a reducir. ¿Sí? La delincuencia, ¿sí?, cuenta con la desorganización de la sociedad, ¿sí? Y a lo que hay que apostar es a lo contrario, es a la organización y es al trabajo cotidiano que nos va a permitir sentirnos más seguros. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones básicas o esenciales que le darías para la gente que nos está viendo y para todos los que transitamos día a día en esta ciudad? 3.
yo la dejaría en una. ¿Sí? Hagamos todo aquello que le aconsejamos a nuestros seres queridos. Si hiciéramos eso, estaríamos desde luego en otras circunstancias diferentes. Claro. ¿Qué le recomendamos a nuestros hijos? No hables con desconocidos. No le des confianza a quien no la merece. Cerciórate que el lugar en donde estás esté seguro. Cuando te subas al automóvil, pon el seguro. Cuando te vayas a bajar del mismo, asómate que no venga un automóvil. Hacer aquello que le recomendamos a los demás. El problema, lo increíble es que sigan sucediendo accidentes y todos sabemos cómo se pueden prever. Lo increíble es que nosotros mismos no asumimos lo que recomendamos. ¿Qué nos hace diferentes? Y yo aquí quisiera hacer un comentario nada más. Dicen amigos y parientes conocidos nuestros que viven en otras ciudades del país que se nos nota de dónde venimos por la forma en que nos comportamos. ¿Sí? Sí. Hemos desarrollado, quienes nacimos o vivimos en esta ciudad, hemos desarrollado diversas actitudes que nos hacen o que nos permiten ser menos víctimas día a día. ¿Sí? Yo creo que lo que tenemos que hacer pues es ser cuidadosos, ser atentos, ser prudentes y aplicar el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. Yo creo que... ¿Cómo es que en esta trayectoria de que empiezas a participar en Canaco, en estos grupos de seguridad, cómo es que llegas a la presidencia de Canaco? Bueno, trabajando mucho. La verdad es que la Cámara de Comercio de la Ciudad de México es un organismo que ya es el tercer siglo en el que se está desarrollando, data del año de 1874, ¿sí? Siendo presidente de la República don Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, el presidente que estaba antes de don Porfirio. Para que un organismo de esta índole prospere y funcione, necesariamente tiene que contar con el apoyo, el trabajo y el talento de sus integrantes. Yo, desde mi espacio donde me correspondió trabajar en estos temas de protección y de seguridad, me tocó coordinar eventos muy importantes. Cada año me tocó desarrollar un foro de seguridad del comercio que el día de hoy sigue siendo recordado como el más importante evento de seguridad en nuestra ciudad y en nuestro país durante muchos años. Nos tocó crear unos espacios que le llamamos el forito de seguridad, que eran foros infantiles, foros para los niños, para generar estas conductas seguras y de prevención. Y me tocó participar en muchas actividades. Una de las más importantes, yo te puedo decir que me tocó coordinar el desarrollo y la convocatoria de la marcha de la seguridad del 2004. Nos salimos 1,5 millones de habitantes a las calles a exigir. Sí, que fue un hecho histórico y sin precedentes. Así es, y que no se ha repetido, y yo no creo que se vuelva a repetir. La verdad, fue un esfuerzo muy grande. Se lograron algunos resultados, pero sabemos hoy que no es la marcha la que nos deja el resultado profundo, es el trabajo cotidiano, ¿sí? Y en este trabajo cotidiano, participé en muchísimas actividades. Una de ellas fue representar a nuestra institución como el órgano, dirigiendo el órgano de relación con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, eso me permitió desarrollar y realizar muchas actividades, pues que me pusieron a los ojos de mis compañeros, de los asociados de la Cámara, pues como un individuo que era capaz de realizar actividades, de convocarlas, de desarrollarlas, de liderarlas, que era y sigue siendo uno de los aspectos fundamentales, y eso me permitió colocarme pues en el camino para poderme convertir en el presidente de la Cámara de Comercio, cosa que mis compañeros me honraron con su designación, y la verdad pues me permitió desarrollarme en esa actividad durante 3 años. Sin lugar a dudas,
te tocó uno de los periodos pues más atípicos y tal vez más importantes dentro de la Cámara de Comercio, creo yo por dos fenómenos o dos situaciones que se dieron ahí. Uno, la crisis de influenza, y el otro, bueno, el Congreso Mundial de Cámaras, ¿no?, que es un hecho relevante y trascendente para nuestro país y nuestra ciudad. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron hay una crisis sanitaria? Mira, la verdad es que es muy interesante el planteamiento. Yo te puedo dar toda la razón en que señales que este es un periodo muy atípico. Realmente creo que es la palabra que lo sintetiza. Por estas dos razones que mencionaste y una tercera que ahorita te voy a hacer el comentario. En primer lugar, yo tomo posesión como presidente de la Cámara el 1 de abril del 2009. ¿Sí? Y en ese momento, en abril, estaba justamente en el proceso de comunicar a toda la estructura de la Cámara de Comercio el planteamiento de cómo desarrollar nuestro plan estratégico, cuando el día 24 de abril amanecemos con que existe un fenómeno que se le llama la contingencia sanitaria. En aquel entonces no se sabía bien a bien de qué enfermedad estábamos hablando. Era un virus que se decía estaba matando a la gente. Y bueno, como se desconocía el tamaño, la gravedad, la importancia, la morbilidad, como le llaman los médicos, es decir, la mortalidad que podía generar, pues había desde la exageración de quienes pensaban que podían empezar a caer los vecinos en las esquinas, como moscas, ¿no? ¿Sí? Uno sobre otro, como por el otro lado, en mi calidad de presidente de la Cámara de Comercio, yo participaba dentro del Consejo Nacional de la Salud y del Consejo de Salud del Distrito Federal, ¿sí? Y me tocó pues ser prácticamente el único no médico dentro de estos organismos tan importantes, en donde yo puedo decir que en el Consejo de Salud del Distrito Federal pues están prácticamente todos los directores de los principales hospitales, eminencias médicas, científicos de primer nivel, nacional e internacional, expertos de las universidades, etcétera. Y bueno, pues sí nos tocó un momento muy difícil, porque por un lado nos vimos en la necesidad de mantener abiertas nuestras puertas y prestando los servicios a nuestros socios, sino que además generamos la creación de grupos expertos para auxiliar a nuestros socios en primer lugar, a que los daños que sufrieran como consecuencia de esta contingencia fueran los menos, ¿sí? Y que sobre todo que no se vieran obligados a las puertas de sus negocios. Eso fue un reto extraordinario. La verdad es que pasamos 4 meses terribles. Todos recordamos aquella época en la que no nos podíamos tocar, no nos saludábamos, utilizábamos los cubrebocas, no utilizábamos las corbatas, ¿sí? En fin, fue un momento muy complicado. Los análisis que hacíamos, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con importantes representantes empresariales de otras latitudes en donde tuvieron contingencias similares. Por ejemplo, en Hong Kong, con la gripe aviar, tardaron casi 12 años en recuperar su economía. ¿Sí? Pasaron más de 10 años antes de que volvieran a tener la misma ocupación hotelera que tenían antes de la gripe. Sí. Y eso era el escenario que nosotros veíamos para la Ciudad de México. Nada alentador. No, terrible. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que la verdad es que recuperamos nuestra capacidad de ocupación hotelera en menos de un año. Tiempo récord a nivel mundial, ¿sí? Lo cual no significa que fuera el mejor momento de ocupación hotelera ni turístico para nuestra ciudad. Lo que significaba es que estábamos recuperando la normalidad. Y eso lo cual ya era un gran avance. Era importantísimo, sobre todo si tomamos en consideración que llegó un momento en que estuvimos en menos
del 0.5%. Se decía que la ocupación hotelera que había en la ciudad en el mes de junio, julio del 2009, ¿sí?, era por los periodistas extranjeros que venían a México a dar cuentas a reportar el fenómeno, ¿sí? Afortunadamente, pues fuimos trabajando muy de cerca con la autoridad. La verdad es que trabajamos tanto con la autoridad federal, pero sobre todo con el gobierno de la ciudad de manera muy importante para abrir espacios, para poder evitar que se cerraran, por ejemplo, negocios tan importantes como los restaurantes, ¿sí? Evitar que cerraran los cines, los teatros, ¿sí? Pero todos recordamos que tuvimos todos los gimnasios cerrados, tuvimos los billares cerrados, tuvimos casi todos los centros de reunión cerrados, ¿sí? E irlos abriendo uno a uno fue una tarea muy complicada que afortunadamente yo digo que para noviembre del propio 2009 ya habíamos superado. La verdad fue una situación extrema que superamos en tiempo récord. Desafortunadamente sí hubo pérdidas graves que lamentar, hubo empresas que ya no pudieron volver a abrir sus puertas, hubo negocios que tuvieron que bajar sus cortinas para siempre y bueno, fue de los resultados desafortunados. La parte positiva está en que logramos que el gobierno federal, a través de Nacional Financiera y de la Secretaría de Economía y el gobierno local, ofrecieran apoyos económicos para la apertura, primero que nada para mantener la planta productiva abierta, ¿sí?, y para la apertura de nuevos negocios. Eso fue muy positivo que hubiéramos podido lograr. Un siguiente momento atípico también fue que en el 2010 pues fue el año del centenario y del bicentenario, y que nos tuvo muy ocupados a todos los mexicanos, pues haciendo un poco de reflexión de los tiempos pasados, viendo de qué manera participábamos en las conmemoraciones y sobre todo tomando conocimiento de cosas y fenómenos que ignorábamos. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio averiguamos que en 1910 fue la Cámara de Comercio la que le correspondió organizar los festejos del centenario, es decir, los desfiles, las visitas de los representantes diplomáticos del extranjero, ¿sí? Y esto es porque el gobierno de don Porfirio Díaz estaba muy ocupado en la construcción de monumentos que se habían hecho para la ocasión, como fue el monumento a Cuauhtémoc, el monumento a la Independencia, la Alameda Central, ¿sí?, el hemiciclo a Juárez, en fin, la ciudad estaba en construcción con muchas cosas, y en aquel entonces don Porfirio le encomendó a la Cámara de Comercio que se ocupara de estas actividades, cosa que nosotros ignorábamos, no teníamos un recuerdo o un recuento histórico. Afortunadamente uno de nuestros socios cuyos antecesores participaron en aquel entonces en la Cámara de Comercio obtuvo un ejemplar del informe que se rindió a la Cámara de Comercio, que es un libro, una obra extraordinaria en todos los sentidos. Es una obra magna, es un libro monumental, con unas fotografías espléndidas de un México histórico que ya el tiempo se llevó, pero en donde pues conocimos y aprendimos muchas cosas, ¿no? Y pues la Cámara de Comercio celebró el centenario y el bicentenario también editando un nuevo libro junto con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, y bueno, fue un año pues especial. No todos los años se cumple el bicentenario, ¿verdad? Claro, y que seguramente si la Cámara hubiera organizado los festejos también hubieran salido muy bien. Es otro momento, desde luego, es otro momento histórico, y bueno, y todo eso nos trae a que al Congreso Mundial de Cámara, ¿no?, que efectivamente fue un evento único en su tipo y en su caso. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de este Congreso? Mira, los empresarios del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden organizarse y crean la Cámara Internacional de Comercio, con el objetivo de evitar que los movimientos sociales ibéricos, sobre todo las guerras, impidan el comercio
de bienes. Pero quienes se asocian en esta Cámara Internacional de Comercio son las grandes empresas de la época. ¿Sí? Pensemos en las grandes automotrices, en las grandes empresas. Esas crean en la Cámara. Y entonces sí representan a un muy importante volumen de las operaciones de comercio internacional. ¿Sí? Sin embargo, no representan ni representaban en aquel entonces a la mayor parte de los empresarios, porque la mayor parte de los empresarios participamos en otro régimen. ¿Sí? Somos lo que ahora le llamamos las pymes, sí, las pequeñas y las medianas empresas. ¿Sí? Bueno, estas pymes no estaban representadas en la Cámara Internacional de Comercio ni están el día de hoy. Para ello se integra o se crea, ¿sí?, la Federación Mundial de Cámaras, en donde en estas cámaras sí estamos agrupados los pymes. ¿Sí? El día de hoy la Federación Mundial de Cámaras, que tiene su sede en París y está trabajando en conjunto con la Cámara Internacional de Comercio, están integradas a la misma más de 18,000 cámaras en el mundo, en más de 140 países. Lo cual es un volumen muy importante. Es extraordinario. Bien, esta organización que empezó, digamos, como el brazo menor de la Cámara Internacional de Comercio, pues le pasó el típico caso del alumno que supera al maestro. El día de hoy el gran monstruo es la Federación Mundial de Cámaras y la Cámara Internacional de Comercio, que sigue haciendo los trabajos que tradicionalmente ha venido realizando. En esta federación, ¿sí?, un aspecto muy importante y muy destacado es el aprender unos de otros. Sin embargo, es muy difícil. Es muy difícil porque aprender de 18,000 compañeros diferentes es complicadísimo. ¿Cómo? ¿En qué momento los vamos a conocer o a entrar en contacto? Bueno, para ello se crea este Congreso Mundial de Cámaras, ¿sí?, en el cual se invita a los integrantes de la federación a participar. ¿Sí? Ha habido a la fecha, antes de que nos tocó organizar a nosotros, se realizaron 6. ¿Sí? El penúltimo fue en Estambul, en Turquía, ¿sí?, en donde el titular fue quien ahora preside la Federación Mundial de Cámaras, el señor Ronald Girkali. ¿Sí? El siguiente, que fue en el año 2009 justamente, se realizó en la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia. ¿Sí? La Federación Mundial de Cámaras ha decidido que cada 2 años se realice este congreso y cambie de escenario, es decir, cambiamos de continente. ¿Sí? En esta ocasión, en el 2011, le correspondía al continente americano. ¿Sí? Ya se había realizado una vez en el continente americano, en Canadá, ¿sí?, pero ahora se buscaba que se realizara por primera vez en un país latinoamericano. ¿Sí? Y bueno, México se postula, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México se postula prácticamente durante 5 años. Fuimos los que inauguramos esta forma de postulación temprana, cuando todavía no había ni convocatoria. Los mexicanos fuimos a decir: oiga, nosotros queremos ser sede del Congreso Mundial de Cámaras. Y bueno, la verdad es que fue un tiro un tanto al aire, ¿no?, un poquito a la mexicana, un poquito a ver si es chicle y pega. Ganas teníamos, conocimiento no sabíamos. Y la verdad es que organizar un evento de este tamaño, pues es un fenómeno único. Finalmente logramos que esta candidatura se convirtiera en sede, y en una votación democrática en donde se aprecia que los votos cuentan, ¿sí?, porque ganamos por un voto. ¿Sí? Eran 24 los votantes y fueron 13 votos a favor. Y México, la Ciudad de México, se lo lleva. ¿Por qué los otros 11 votos no querían votar por la Ciudad de México? Pues por varios aspectos. Algunos arguían temas de lejanía, pero yo creo que el más importante era el tema de la inseguridad y la violencia. Cuando en el extranjero se habla de México, no se especifica en qué zona del país, ni se conoce en el extranjero de qué tamaño es México. ¿Sí?
y México ciudad tiene el mismo nombre de México país. Entonces cuando se habla que hay eventos de violencia en México, pues quienes pensaban en realizar el Congreso en México pensaban que era todo lo que sucediera. Luchar contra esa imagen fue lo más difícil, fue lo más complicado. Siempre estuvimos en riesgo de sufrir una cancelación. ¿Sí? ¿En algún momento pensaste que se fuera a cancelar? Sí, todo el tiempo. ¿Por el tema de la influenza? No, por el tema de la influenza no, la verdad. ¿Fue factor, no? No, incluso cuando fuimos nosotros a recibir la estafeta a Kuala Lumpur, ¿sí? Tuvimos que viajar en contra de las manecillas del reloj, pudiéramos decirlo, ¿sí? El viaje normal de México a Malasia se hace viajando de México a San Francisco y de San Francisco ya al oriente y ya se llega allá. Nosotros no pudimos hacer eso porque a los mexicanos nos estaban deteniendo. Los detenían en cuarentena y los encerraban para que no fueran a contaminar a los demás. Entonces tuvimos que viajar al revés, viajamos a Europa, viajamos de México a Ámsterdam y de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Fue un viaje de más de 40 horas, fue terrible. Sí, fue terrible viajar así, pero fue la única forma de garantizar que llegáramos, porque por ejemplo, desafortunadamente uno de los funcionarios mexicanos que nos iba a auxiliar, que era un representante pro México, que él sí tuvo que viajar directo, él llegó al aeropuerto no recuerdo esta ciudad a la que llegó y lo detuvieron ahí y se fue en cuarentena, 40 días así. No, el riesgo verdaderamente de que pudiéramos sufrir una cancelación era por la violencia, por los reportes de violencia. Cada vez que había algún tema, que si las narcofosas de Tamaulipas, que si este otro evento llegaba a suceder y causaba conmoción internacional, ¿sí? Nos simbraba claro. El tema. Nosotros contratamos personal que nos desarrollara presentaciones, ¿sí? Muy bien elaboradas, con los mapas de México, con las distancias, en donde pudiéramos fijarles y decir, mira, el problema está sucediendo a 2.000 kilómetros de la Ciudad de México, está sucediendo ¿sí? No está en la Ciudad de México. Y la verdad es que contamos con el apoyo del gobierno federal, pero sobre todo del gobierno de la ciudad. El doctor Manuel Mondragón y Cal, secretario de Seguridad Pública de la ciudad, nos atendió extraordinariamente bien, nombró a un general a cargo de la seguridad de todo el evento, verdaderamente con un servicio espléndido, único, donde todos nos sentimos plenamente seguros y satisfechos. Finalmente se desarrolló este Congreso Mundial de manera muy exitosa. Tuvimos participación de más de 1.000 delegados, ¿sí? Que venían de más de 120 países, de los distintos confines del planeta. Yo tuve la oportunidad de asistir a muchos lugares, a promover el evento, a invitar, fueron muy generosos, porque la verdad es que nosotros, a través de la propia Federación Mundial de Cámaras, solicitamos que en todos aquellos eventos de carácter internacional que pudiéramos ser invitados, porque desafortunadamente para un evento de estos nunca hay recursos suficientes para organizarlo. No, claro. ¿Sí? Entonces fuimos invitados. Yo puedo decir, por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Siberia, de Nueva Siberia, que se llama Novosibirsk, realizaron un evento de competitividad muy importante allá y nos invitaron y nos permitieron hablar frente a delegados de más de 50 países, correr las invitaciones, en fin, fue a muchos lugares y tuvimos la fortuna de que fue un buen evento. Tuvimos una muy buena presencia, lo inauguró el presidente Calderón, tuvimos muy buenos resultados, ¿sí? Estuvo con nosotros un premio Nobel, el señor Pachauri, vino el presidente mundial de la Coca-Cola, el presidente mundial de McGraw-Hill, el señor McGraw. Verdaderamente tuvimos representantes extraordinarios de todos los confines del planeta. Los resultados todavía los estamos procesando, ya tenemos una memoria básica, pero queremos todavía agotar más y llevarlo sobre todo al nivel de cancha, en donde nuestros socios de todos los niveles se puedan beneficiar de los resultados del Congreso.
¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos concluir el proceso de análisis de todas las propuestas que recibimos. Son cientos de propuestas exitosas de cómo mejores cámaras, es decir, cómo como institución de representación gremial podemos dar mejores servicios a nuestros socios y cómo nuestros socios pueden ser mejores empresarios a menores costos, con mayores utilidades, aprovechando que pues, experiencias que ya están en el mundo. No hay que inventar el hilo negro todo el tiempo, ni el agua caliente, cuando ya hay esas experiencias en el mundo. Lo que hay que aprender es a reconocerlas, a tener la humildad para observarlas, a tener la inteligencia para aprenderlas y a tener la disciplina para ejecutarlas. Claro. Oye, pues sin duda una gran responsabilidad, ¿no? Digo, desde la parte de la organización y ya después tener aquí a todas esas personalidades, seguramente fue algo pues, un poco muy satisfactorio, sí, y un poco estresante también, ¿no? Un mucho, porque la verdad es que no hay desafortunadamente una oficina o un lugar en donde uno pueda ir a pedir consejo y decir, a ver, yo quiero todos aquellos que tengan experiencia en organizar eventos mundiales que me asesoren o que me ayuden. Pues no lo hay. ¿Cuántos eventos mundiales se hacen en México? Sí se hacen de vez en cuando algún evento mundial, pero no son muchos. Ni la experiencia no está ahí, no sobra. Nosotros que en la Cámara de Comercio tenemos personal muy profesional en el desarrollo de eventos y en la prestación de servicios de logística para la realización de eventos, no utilizamos a nuestra propia gente, contratamos a los mejores, a los que tienen más experiencia. Claro. Sin embargo, ellos tampoco tienen experiencia en organización de eventos de carácter mundial. Claro. Traer gente de todo el mundo, se hablaban más de 60 idiomas. Sí, bueno, fue todo un reto. No, el reto fue extraordinario. Afortunadamente contamos pues con el talento, la inteligencia. Por ejemplo, muchos jóvenes mexicanos voluntarios, armamos todo un cuerpo de voluntarios, jóvenes universitarios. Realmente es increíble cuando uno busca, uno encuentra. Y cuando te pones a investigar, pues encuentras que nuestras universidades, públicas y privadas, ¿sí?, pues tienes jovencitos que no falta el que ya estudió en Shanghái y el que viene de haber estado 2 años en Sudán y del que, o sea, tenemos mexicanos en todo el mundo y cuando te pones a buscarlos los encuentras, ¿sí? Y nos auxiliaron en recibir a estos invitados, en apoyarlos, y la verdad es que fueron muy gratificados. Yo te puedo decir que los reportes de los asistentes fueron maravillosos, la gente se fue extasiada. Yo sé que para el mundo del turismo va a ser positivo, porque la verdad es que se fueron muy contentos y se fueron con ganas de más México, ¿sí? Muchos de ellos, ahora sí, como decimos, los mexicanizamos un poco porque los contaminamos un poco, los enseñamos a comer tacos y tortas, les aprendieron, se fueron con sus botellas de tequila en las maletas, con discos de música ranchera, y estoy seguro que van a regresar. ¿Sí? Estoy seguro que van a regresar porque México, bueno, ya lo sabemos, es un maravilloso destino turístico, pero la atención que se llevaron fue extraordinaria. ¿Cuáles consideras que fueron los factores más importantes para que se lograra esta sede en la Ciudad de México? Yo creo que el trabajo tenaz de los integrantes de la Cámara de Comercio, sí, fue algo muy importante. Para conseguir la sede, bueno, tuvimos 2 presidentes que la postularon. El primero fue don Manuel Trón, casi al término de su gestión, y después Lorenzo Isacia, a lo largo de sus 3 años de su gestión, no dejó de luchar un solo día. Fueron muchos los factores, pero además también debo de señalar, y hay que ser justo en ello, recibimos muchos apoyos. Todo el Consejo Coordinador Empresarial nos mostró su solidaridad, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad. Yo creo que los mexicanos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos quitamos de politiquerías, cuando fijamos que el objetivo es México y enaltecer el nombre de nuestro país, podemos hacer grandes cosas, hacemos cosas maravillosas. Yo creo que eso es esa fue la clave de eso. Sí. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó este evento? Son muchas, yo creo, son varias. Encontrar la mayor me parecería
me parecería complicado en este momento. La más importante es que los mexicanos podemos hacerlo, podemos aceptar y enfrentar cualquier reto de manera satisfactoria. Tenemos todo para hacerlo y lo logramos. Pero sobre todo la demostración de que el orden, la organización, el trabajo en conjunto es lo que nos permite salir adelante. Yo creo que esa es la enseñanza que yo me llevo. Yo le quisiera decir a los televidentes, a la audiencia de este programa, para la celebración de este Congreso Mundial tuvimos por lo menos una reunión semanal durante 3 años con los integrantes de la Federación Mundial de Cámaras, ¿sí? A veces en varios idiomas, ¿sí? Eran telecomunicaciones a nivel internacional, a veces con varios personalidades en diferentes países y en diferentes idiomas. Y conforme se fue acercando el plazo, este periodo se disminuyó. A veces las reuniones eran 2 por semana, después 3 veces por semana, y después fue diario durante los meses previos, y a veces eran jornadas de 2-3 horas en idiomas que no nos son propios, y que era motivo de un trabajo. Ustedes lo saben, ponernos de acuerdo 5 mexicanos ya es difícil. Sí, claro. Estar sentados 10 ejecutivos tratando de tomar soluciones junto con otros 10 o 15 o 20 interlocutores internacionales en diferentes idiomas es un reto extraordinario. Sin embargo, lo pudimos enfrentar, lo logramos y lo resolvimos satisfactoriamente. El día de hoy tenemos la satisfacción de ser reconocidos como los organizadores del mejor Congreso Mundial de Cámaras que se ha hecho hasta el día de hoy. El próximo va a ser en Dakar, y la verdad tienen un reto extraordinario para poder siquiera tratar de obtener los mismos resultados que nosotros. ¿Consideras que esa es la mayor satisfacción que te deja el Congreso? Sí, en buena medida. Pero yo creo que más allá yo creo que me va a dejar más satisfacción en el momento en que sea más difundido y más comprendido todo este fenómeno por el que atravesamos. Todavía estamos un poco dentro del bosque, necesitamos a lo mejor alejarnos un poco más para poderlo ver en perspectiva. En un balance general, ¿cuáles dirías que fueron los logros más importantes durante tu gestión como presidente de Canaco? Es muy complicado también, porque la verdad, precisamente como estos 3 años fueron atípicos, hubo muchos temas del proyecto estratégico que teníamos al iniciar que no se pudieron desarrollar por prestarle atención, en particular, por ejemplo, al Congreso Mundial, ¿sí? Sin embargo, lo primero que me llevo es que el día de hoy la Cámara de Comercio de la Ciudad de México es una institución privada, 100% privada, no recibe fondos públicos, vive de los servicios que proporcionamos a nuestros socios y al público en general, y el día de hoy tenemos números negros. Yo tuve la fortuna de que a lo largo de los 3 años de mi gestión nunca hubo un problema de tener que tronarnos los dedos para el pago de las nóminas o de los impuestos. Tenemos números negros. El año pasado ha sido el año que más ingresos hemos tenido a lo largo de la historia, no solamente por la realización del Congreso Mundial, que no era el propósito. Cuando uno organiza un evento de este tamaño, el propósito no es ganar dinero, es realizarlo satisfactoriamente. Sin embargo, tuvimos ingresos, pero además tuvimos ingresos sobre todo por la prestación de los servicios de nuestra institución, que el día de hoy nos hacen como una de las instituciones privadas más solventes en el país. Y yo creo que ese es un mérito que debemos de atesorar y que debemos de guardar y engrandecer. Yo, ¿qué quisiera para esta institución el día de mañana? Bueno, que se mantenga trabajando unida como siempre. Sé que lo va a hacer. Tenemos una muy buena organización, tenemos el personal más capacitado, más experimentado. Tenemos una mesa directiva, una nueva mesa directiva encabezada por Ricardo Navarro, quien es un conocedor y que es un hombre extraordinario, que tiene un gran amor a la institución y que seguramente la va a desarrollar mayormente. ¿Qué me gustaría a mí ver en el futuro? A mí me gustaría ver una cámara en donde todos los empresarios
que trabajen en la Ciudad de México por el simple hecho de ser empresarios en la Ciudad de México ya sean socios de la Cámara y tengan derecho por lo menos a consultar a la misma para todo lo que requieran, amén de poder solicitar servicios especiales adicionales. ¿Cambió de alguna forma la perspectiva que tenías acerca de la Cámara y su estructura antes de llegar a la presidencia de Canaco y después de la presidencia de Canaco? Sí cambia. Cambia en grado y en calidad y en profundidad. Yo pienso, bueno, siempre desde que entré a la institución a colaborar, siempre la admiré, verdaderamente creo en el lema de la institución. Nuestro lema es servir es un privilegio. Verdaderamente aprendí lo que esto significaba, o sea, no solamente a repetirlo. Verdaderamente el poder servir a los demás es un privilegio, no es algo que cualquiera tenga a su alcance, ni que cualquiera pueda hacer. Cualquiera lo puede desear, pero tener la opción de hacerlo es algo diferente. ¿Qué creo yo? Yo creo que estas organizaciones intermedias, como la Cámara de Comercio, como muchas otras organizaciones en nuestro país, son las que le dan soporte al tejido social. Son las que le dan la posibilidad de que el país no se desmorone con cada cambio, no se desmorone frente a cada nuevo reto, frente a cada problema importante. Es aquello que le da certidumbre, le da cohesión, le da fortaleza al tejido social. Vamos, digamos que comprendí lo que era este tejido social. Yo creo que los mexicanos debemos de coadyuvar y de colaborar con nuestro país en todos los espacios en los que tengamos, los padres de familia, a lo mejor en las asociaciones de padres de familia, los trabajadores en sus sindicatos, los empresarios en sus cámaras y asociaciones, los funcionarios públicos en la prestación cotidiana de sus servicios. No sé, la verdad es que sí me voy con la satisfacción de haber coadyuvado y colaborado, pero también con el deseo de colaborar más en el fortalecimiento y en el desarrollo de nuestro país. Platícanos, ¿qué es la Legión de Honor de México? Bueno, la Legión de Honor es uno de estos organismos intermedios integrada por ciudadanos muy muy destacados que han coadyuvado y colaborado en el desarrollo de nuestro país en muy diferentes espacios públicos, desde la academia a la representación política, la representación social, sindical, en fin, prácticamente puedo decir que no hay la posibilidad de ser integrante de la Legión de Honor si estos candidatos no han desarrollado previamente durante muchos años la labor de toda una vida, actos extraordinarios en beneficio del pueblo de México. ¿Cómo es que llegas a ser miembro de esta importante organización? Pues mira, la verdad es que pues me siento muy honrado porque sus integrantes consideraron que yo reunía los requisitos básicos para poder pertenecer. La verdad es que pues tengo el gusto de colaborar no solamente en instituciones tan importantes como la Cámara de Comercio o como México Unido contra la Delincuencia o en el Consejo de Ciudadanos de Seguridad, sino soy fundador de la Barra Nacional de Abogados, de su facultad de Derecho, en la cual hay muchos integrantes en la Legión de Honor y bueno, se fijaron en mí y la verdad es que yo sinceramente creo que soy de los más modestos integrantes de la misma, porque la verdad es que cuando uno lee las biografías de sus integrantes te das cuenta pues que estás al lado de personajes que la historia de este país va a rescatar y va a consignar y los va a tener ahí muy presentes para las generaciones venideras. La verdad es que es un honor. Claro. ¿Cuál es la aportación que te ha dejado el pertenecer a esta institución?
Bueno, la verdad es que primera, el tener acceso y la oportunidad de estrechar la mano de muchos de sus integrantes, de conocerlos, de poder escuchar sus valiosas opiniones, poder estudiar eventualmente trabajos, ponencias que ellos han presentado, es muy, muy gratificante para mí. No, nos has platicado a lo largo de esta conversación, desde los inicios, la formación, todo esto, la parte de la formación académica, la participación dentro de los organismos empresariales, en otros organismos como la Legión de Honor. ¿Te interesaría participar en la vida política del país? Pues yo ya participo en la vida política del país. No participo dentro de un partido, pero en la vida política del país yo creo que, mira, tú reúnes a 2 mexicanos en cualquier cafetería de este país y ya están haciendo política. Están resolviendo la mitad de los problemas de la nación. Lo importante es cuando logras pasar de la cafetería a la acción, ¿sí? Yo desde luego tengo convicciones políticas muy claras. Sí tengo una vocación social de servicio, acreditada a lo largo de muchos años, de prestar servicios a mi sociedad, a mi entorno, en organizaciones no lucrativas y en organizaciones donde he realizado estos trabajos de manera honoraria, ¿sí? Sí tengo deseos de continuar prestando estos servicios, pero siempre con una consigna, ¿no? Siempre creo que es muy importante estar seguro de que está uno colaborando para el bienestar y el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Yo entiendo que una sociedad moderna como la que vivimos, dinámica, en procesos de desarrollo democrático, a veces da la impresión de que perdemos un poco el rumbo, de que perdemos un poco el orden. Vemos que diversos protagonistas pasan de un segmento político a otro y a otro y a otro. Yo creo que lo importante es estar seguro de que uno está prestando un servicio que va a hacerle bien a su comunidad y que va a satisfacer de alguna manera necesidades del pueblo mexicano. Si uno está logrando estos resultados, está uno en el buen camino. Si no lo está logrando, quiere decir que hay algo que hacer para mejorar. ¿Te gustaría participar en algún cargo público? Yo creo que sí me gustaría, pero dentro de este mismo contexto, en este concepto, ¿sí? Yo creo que hacer las cosas por hacerlas, pues no es el camino más adecuado. Vamos, yo lo que quisiera es que aquellas actividades en las que me involucre de cualquier manera, realmente pueda yo sentirme satisfecho de haberlo realizado y de poder presumir el día de mañana, no frente al mundo, poder hablar y ver de frente a mis hijos y poderles decir: miren, yo ya puse mi grano de arena, yo ya estoy trabajando, yo ya he colaborado, continúen ustedes. Creo que ese es el camino que me interesa. Pues sin lugar a dudas ha sido una conversación sumamente interesante. Lo dije al principio de esta charla y lo reafirmo también en lo personal, por esta gran trayectoria. Creo que el paso que te tocó por Canaco, bueno, pues creo yo que no pudo haber sido en mejor ocasión, no pudo haber estado en mejores manos la Cámara durante esta época. Me gustaría que nos comentaras qué sigue para Arturo Mendicuti. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Pues desde luego siempre me verán trabajando en alguna posición a favor del país y a favor de la ciudad. Soy un enamorado de la Ciudad de México, soy un comprometido, soy un mexicano que todavía gusto de ver las películas de la época de oro del cine nacional. Me siento muy satisfecho, me siento muy orgulloso de ser mexicano. No me considero patriotero, me considero patriota en el sentido de que así como puedo
sentirme muy orgulloso de aquello que hacemos buenos, también me siento muy preocupado, a veces muy avergonzado de aquello que no hacemos bien. Y creo que todos debiéramos de trabajar para que esas cosas que hacemos mal, las empecemos a hacer bien. Bueno, me gustaría que nos dieras un mensaje de despedida, un mensaje final para la gente que nos está viendo aquí en Personalidades a Contraluz. Pues yo, primero que nada, dar las gracias a Mario. Personalidades a Contraluz es un programa joven, es un esfuerzo valiente y decidido, y yo lo reconozco y espero que se consolide a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Te pediría que nos regalaras aquí un mensaje en nuestro libro de personalidades. Y bueno, a ustedes, amigos, les agradezco el favor de su tiempo, su atención, y los esperamos la próxima semana con otro programa de Personalidades a Contraluz en México TV. Les recuerdo que nos pueden mandar sus sugerencias y comentarios a mi correo electrónico, que es mariolopezjr@hotmail.com, y lo mismo nos pueden buscar en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima semana.